¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de razonamiento verbal. Muy bien, promoción. Los extraño mucho, cuídense y vamos a ir trabajando con nuestras clases virtuales. Bueno, recordemos que en la clase pasada trabajamos el tema y la idea principal, ¿cierto? Bueno, el tema lo reconozco haciendo la pregunta de qué trata el texto. Y recuerden que es la palabra que gira las demás ideas, es la palabra que más se repiten en el texto, ¿ya? Y la idea principal la reconozco, ¿sí? La reconozco haciendo la pregunta, ¿qué se dice del tema? Ya. Ahora sí, en la página 46 de su módulo, ustedes van a su módulo, ¿sí? Y en la página 46, ustedes tienen la segunda actividad, que es el segundo texto. Ahí les dice, hay una lectura acerca del delfín, ¿cierto? Y les dice, ustedes ya lo leyeron, ya. Les dice, no se afirma con respecto al delfín que. Cuando dice no se afirma, quiere decir que es una idea que no está presente en el texto, ¿sí? O que puede ser una idea contraria a lo que expresa el texto. Entonces, dice, ¿le agradan las notas musicales? Sí, está presente en el texto, se afirma, quiere decir que no es la respuesta. Huye de la presencia del hombre. Desde aquí nada más ya deducimos que esta es la respuesta correcta, porque en el texto manifiesta que el delfín, ¿sí? Es muy sociable, ¿no? Y se acerca al hombre. Luego dice, según lo planteado en el texto, podemos decir que la respuesta es la letra E. El delfín solo es amigo del hombre. 3. Según el texto, podemos concluir que la respuesta es la letra D. ¿Por qué? Porque refiere que el delfín, ¿no? Desarrolla su capacidad de sociabilidad. ¿Por qué? Porque se acerca al hombre, no es arisco, ¿no? Es sociable. Luego les dice ahí, un título adecuado para el texto sería, bueno, en mi parecer, es el delfín. ¿Por qué? Porque aquí habla de diferentes situaciones, ¿no? Del delfín. Habla que le gusta la música, de una historia que tiene con un niño, ¿sí? Entonces, no son con varios niños. Entonces, de mi punto de vista, digo que el título viene a ser el delfín. Luego, en el siguiente texto dice, cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. ¿Ya? Ustedes ya leyeron este texto. Le dice, el autor sobre la persona que tiene el hábito de la lectura piensa que, ¿qué piensa? ¿No? El autor sobre esto, que está predispuesto a pensar bien de él. Siempre le cae bien, ¿le cae bien? No. Procesan conocimientos, se asocian a sus semejantes, no está sola. Entonces dice el autor sobre la persona que tiene hábito de la lectura. Acá mismo dice, el hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. ¿Ya? Luego la siguiente pregunta les dice, aquí vamos, ya, avanzando, que me queda, ya, a ver aquí. Les dije que esta era la respuesta, ¿cierto? Ya está, vamos, resaltándolo para que les quede claro. Y así podamos avanzar. A ver, ya está. Luego les dice, el tema del texto es, les decía, el placer de leer, ¿ya? Entonces aquí ya, ustedes van a fijarse en la respuesta y van a colocar check. Si no es la respuesta que ustedes han marcado, corríjanlo, ¿ya? Luego dice, son afirmaciones falsas. ¿Qué quiere decir eso? Que no está presente en el texto, ¿sí? La respuesta es solo 3. En el primer párrafo se desarrolla la idea central o principal, no. ¿Ya? Luego les dice, texto 1. Ya, acá la respuesta es solo 3. Texto 1.
En el texto 1 se habla sobre la cocina. A ver, perdón, me estaba salteando. Dice, hace 400 años los conquistadores se morían de hambre. Tenían frente a ellos las comidas indígenas, pero debían adaptarse lentamente a su uso. En muchas expediciones escaseaban los alimentos y se presentaron casos de antropofagia. Se comieron cadáveres de indios muchas veces. Una vez quedaron algunos sobrevivientes de un islote y fue tal el hambre que padecieron bestias y hombres que se comieron 5 indios. Ahora, les dice, ¿cuál crees que sea el título, ¿no?, de este texto? Pues el hambre de los conquistadores, ¿no? La respuesta sería la B. Luego les dice en la respuesta, a ver, espérense, aquí, sería la B. Luego les dice en el texto 2 sobre la cocina peruana. Les dice, la cocina peruana es considerada la mejor de América y una de las mejores del mundo. La variedad de sus ingredientes y la creatividad de sus mezclas han obtenido reconocimiento internacional. Entre las entradas, las más apreciadas son la causa, el ceviche y la papa a la huancaína, la ocopa. Y si hablamos de los segundos, los más solicitados son el ají de gallina, el arroz con pollo, el adobo de cerdo, el caucao y el lomo saltado. Y los paladares dulceros pierden la cabeza cuando prueban una buena mazamorra morada, un suspiro a la limeña, un camotillo, el King Kong, alfajores, todo riquísimo. Ya me dio hambre, chicos. Bueno, ahora les dice, ¿cuál crees que sea el título, ¿no?, de la lectura? Tienen A, la cocina peruana, B, la cocina, la comida de los peruanos. Entonces, ¿de qué hablamos? De la cocina peruana. Muy bien, porque todas las ideas giran en torno a ella. Luego les dice, texto 3. En el texto 3 habla, la pubertad es la etapa de desarrollo del ser humano y en la que ocurren una serie de cambios corporales muy visibles y rápidos, al término de la cual el ser humano quedará incorporado a la vida adulta, ¿no? El varón empieza con la producción de espermatozoides, en la mujer se van desarrollando otros rasgos, el crecimiento inicial de los senos, aparición del vello pubiano y acaso al final la aparición de la menstruación. Dice, en la pubertad el crecimiento y maduración son diferentes en ambos sexos. Por ejemplo, los músculos y el tejido adiposo se desarrollan en diferentes lugares y proporcionan para cada uno de los sexos, cambia la voz en diferentes sentidos. Otros cambios fisiológicos como la aparición del acné, la aparición de vello facial en el varón y el vello pubiano en ambos sexos, características de esta etapa. Ahora, la edad en la que aparece la pubertad depende de diversos factores, entre los cuales adquieren mucha importancia factores ambientales, tales como la alimentación, el clima, ¿sí?, los estímulos sexuales y los aspectos culturales. Como hemos visto brevemente, la pubertad es una etapa de cambios fisiológicos, de crecimiento, maduración física, de factores ambientales, tales como los antes mencionados. Ahora, ¿cuál sería el título adecuado? Ya que está hablando sobre la pubertad, ¿sí? ¿Cuál sería el título adecuado para el texto anterior? Bueno, en mi caso yo podría decir la pubertad, ¿no? O también puede ser el cambio físico, ¿no? Y psicológico de las personas, ¿no? O del ser humano, ¿no? Puede ser, ¿no?, el cambio físico. Ya está. Pero acá más habla sobre el cambio físico, no habla de los de los cambios psicológicos. Más que todo sería los cambios físicos del ser humano. Ya está. Ese es aquí. Luego les dice, el tema es el asunto o problema descrito y explicado en el texto. Se identifica a través de la pregunta ¿de qué trata el autor? ¿No? ¿Ok? Lo que dice el texto. Ya está. Muy bien, ese es el tema. Texto 4. Le dice, el libro es el amigo fiel, paciente, que nos entrega entero, por entero cuando lo abrimos y cuando lo abandonamos. Sabe esperar, leer. Un libro es establecer un diálogo impulsado por el deseo de comprender, y para comprender es necesario tener un verdadero interés. La lectura es un placer y al mismo tiempo una responsabilidad que no debe ser aceptada solo como una obligación externa. ¿Sí? Entonces, el tema del texto, ¿de qué trata? Del libro y la lectura, porque no solamente habla de él, sino también del libro, sino también habla de la lectura. Esa es la B. Luego, texto 5 dice,
Para los amantes del deporte, practicar el aerobismo es sinónimo de salud, diversión, mesurado, desgaste físico y excelente resultado anímico. Ahora, nos pregunta también sobre el tema anímico. Es invertir oxígeno para cosechar vitalidad, movimiento rítmico, dinamismo, a todo. El término aeróbicos se implantó allá por los años 60 cuando el especialista de la cultura física Kenneth Cooper lanzó su libro titulado Aerobics, en el cual explicaba el ABC de esta revolucionaria disciplina. El galeno descubrió que la efectiva para mantener latidos del corazón a un ritmo equilibrado con el fin de evitar excesos de peso, grasa y conseguir un cuerpo perfecto. Ahora, si nosotros nos fijamos, ¿no? Dice aerobismo, 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 que trata sobre los aeróbicos. Entonces, ¿no? El tema del texto es el aerobismo, está fácil. Ahora, la idea principal en el texto sobre las abejas, dice, las abejas forman sociedades perfectamente organizadas en el seno de la colmena. Este parece el fruto de una técnica milagrosa acabada. Es una fábrica donde cada individuo cumple instintamente con su trabajo. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? Que las abejas viven en sociedades perfectamente organizadas al inicio del texto. Muy bien. Ahora dice, tienes aquí un grupo de ideas en desorden, numéralas según corresponde. Entonces, nos habla acerca de los combustibles, ¿no? Dice, por ejemplo, para que los combustibles son, por ejemplo. Entonces recuerden que hay que ordenar el texto, ¿sí? Con la idea principal y de ahí con las ideas secundarias. Entonces diríamos que la 1 sería, los combustibles son materiales que pueden arder. Para que los combustibles ardan, porque está hablando, la idea anterior habla sobre arder, y ahora, para que los combustibles ardan se necesita oxígeno y un pequeño aporte de energía. Por ejemplo, energía es la idea que continúa de la segunda oración, ¿no? La energía de una chispa o calor que se desprende al frotar el cuerpo con otro. Por ejemplo, la madera, el carbón, el petróleo y el gas natural son algunos de los materiales combustibles. Luego le dice, ahora escribe los párrafos en orden. Ya, eso es correspondiente hasta el texto número 5, chicos, ¿ya? Luego, ahora sí, vamos a ir con... En el texto 6, ¿sí? Nos dice acá, descubierta en 1882. Ya vamos al texto 6. Aquí. Estaba adelantando. Acá. Descubierta en 1882 por el científico Roberto Koch, que dio nombre al bacilo. La tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también vía gastrointestinal a través de la leche contaminada con el microbio de la tuberculosis bovina. El bacilo afecta a los pulmones, cuyo caso se conoce como tuberculosis. Nos dice, el tema del texto es la tuberculosis. El título del texto es, ¿no? Tenemos la tuberculosis, contagio y formas de combatir, la epidemia de la tuberculosis, secuelas, el contagio de la tuberculosis, irreparables lesiones. C, el contagio de la tuberculosis y sus irreparables lesiones. Tienen que leer ustedes el texto, chicos, ¿ya? Este es un texto muy importante que nos deja una enseñanza, ¿sí? De los cuidados y la higiene que debemos de tener en cuenta ante tantas enfermedades que se contagian de forma viral a través de la respiración, de toser, de la falta de higiene. Ahora, en el texto número 7 habla sobre la teoría más aceptada del poblamiento de América. Ya, ustedes van a trabajar el texto 6, el 7 y el 8, y en la siguiente clase yo nuevamente les voy a brindar, ¿sí?, las respuestas de estos textos. Luego les dice tarea domiciliaria, selecciona un tema de interés y subraya con azul las ideas principales y con amarillo las ideas secundarias y me lo presentan en el correo que vamos trabajando con el correo Gmail. Bueno, chicos, a cuidarse, eso sería todo hasta el día de hoy. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Bye, bye.